Se pueden activar, perfecto, ya estamos acá. Y me acompaña Ana María Parra para dar inicio a nuestro segundo panel. Luis y Luis, Luis Fernando Bastidas, Ana María, Luis Bustos, ¿nos escuchan bien? Perfectamente. Bueno. Puedes decir Vicente si quieres. Bueno, este es un panel un poco más jurídico, pero necesario, porque queremos ahora pasar al territorio y a lo rural, ¿cierto? Aterricemos un poco de todas estas reflexiones que hemos hecho de la ley 1715, pero obviamente hay que hablar de lo social, ¿no? ¿Qué está pasando en el territorio? Y por eso hemos hecho este segundo panel también de lujo con importantes invitados a quienes quisiera dar la palabra para que nos cuenten un poco acerca de ustedes. Si quieres, Luis Fernando Bastidas, cuéntanos acerca de tu perfil. Bueno, pues antes que nada, doctora Juanita, mi agradecimiento por la invitación, a mis compañeros de panel, un cordial saludo. Y bueno, muchas gracias, doctora Juanita, por esta importante iniciativa académica, jurídica, técnica. Para todos los presentes, me presento, mucho gusto, Luis Fernando Bastidas Reyes, soy abogado de la Universidad Javeriana, tengo una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana, una maestría en Derecho Económico de la Universidad Javeriana, un Master of Laws, LLM, en la Universidad de Richmond, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, y tengo más de 13 años de experiencia en asuntos regulatorios aplicados en su gran mayoría al sector extractivo. Recientemente ocupé la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa y pues desde allí es que el día de hoy vengo a hacer unas observaciones, unos comentarios en términos de relacionamiento social, aproximación al territorio y todo esto ligado desde la aplicación pues de la ley 1715 del 2014, que por supuesto nos ha dejado la consolidación de diferentes frentes de trabajo o de materias que producto de esta ley pues han sido desarrolladas y de lo que hablaremos pues más adelante. Muchas gracias, Luis Fernando. Luis Bustos, te doy la palabra para que te presentes. Bueno, buenos días a todos. Pues no sin antes agradecer a LH por su invitación, al World Energy Council, al Colegio de Abogados de Minas y Petróleos, que sé que están secundando esta iniciativa, y a Juanita Hernández, que ha hecho la labor titánica en estos días de estar coordinando, monitoreando, diciendo, ahí es como dice, haciendo el frontline desde LH de este evento. Entonces, muchas gracias por la invitación. Nada, Luis Bustos, Departamento de Derecho Mineroenergético de la Universidad Externa de Colombia. Es un gusto estar acá, soy investigador docente y en ese sentido, pues, he sido invitado a este espacio para compartir algunas ideas con ustedes sobre la 1715. Entonces, Juanita, muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis. A tu disposición. Vale, gracias, Luis. Y nos acompaña Ana María Parra, que es nuestra directora de Derecho Predial. Ana María, te doy la palabra para que te presentes. Muy buenos días para todos y para todas. Pues un grato saludo pues, a todos nuestros acompañantes en este webinar. Gracias también, Juanita, por extenderme esta invitación. Contarles pues, que también tengo aproximadamente unos 13 años en el tema de predial, en específico en suelo rural. He podido pues, estar y participar en diferentes entidades en la cual he podido pues, construir esa experiencia que tiene que ver sobre pues, los derechos en suelo rural, lo que tiene que ver la propiedad en suelo rural, que pues en Colombia se maneja de una manera pues diferente, particular, y que se ha venido desarrollando vía jurisprudencia y pues que ya estaremos extendiendo
estos conceptos a lo largo pues, de esta charla. Perfecto. Bueno, vamos a entrar en materia. En este panel, y vamos a hacer una pequeña introducción para que tengamos un poco de contexto de qué es lo que vamos a hablar, porque tenemos 3 expertos en temas que convergen, pero que queremos que hagamos un debate como desde diferentes perspectivas. Les he comentado que lo que queremos a partir de este panel, que se denomina Comunidades, Seguridad Jurídica y ASG en el suelo rural para el desarrollo de proyectos de energía renovable en Colombia, queremos ir al territorio y obviamente a la rural. Una de las banderas, por ejemplo, de este gobierno es la transición energética justa, concepto que pues hemos escuchado con frecuencia durante los últimos 2 años, pero concepto que aún de pronto está en desarrollo, ¿no? Y queremos explorar pues todo este concepto desde 3 perspectivas. 1, lo que es la propiedad rural. 2, lo que es ya aterrizando y teniendo contacto con las comunidades, obviamente todo en conexión con la ley 1715 y la ley de energías renovables. Y finalmente, pues ya desde la perspectiva de ASG, pues al final el rol de las empresas con todos estos interlocutores y por supuesto también un poco el rol del Estado. Para dar inicio entonces, sin mayores preámbulos, me gustaría primero hacer como una primera pregunta hacia Ana María, y es como para dar contexto, vámonos a la ley 1715. La ley 1715 nos incorpora, bueno, ya es un concepto que existía de antes, pero nos habla de un concepto de utilidad pública. Creo que quiero, Ana María, que de pronto nos compartas un poco la perspectiva de la noción pues, general de este concepto de utilidad pública para las energías renovables en Colombia. Vale, pues digamos que como tú lo mencionas, es un concepto que viene desde la Constitución, hablándolo así desde el artículo 58, en donde pues dice que se garantice la propiedad privada, pero esa propiedad privada está condicionada pues a esa utilidad pública. Si bien este concepto ya se ha desarrollado en la ley 56 del 81, en la ley 142, aquí ya en la ley, en esta ley en específico, ya tiene un concepto más claro hacia los proyectos de energía renovable. A mí me gusta mucho un concepto que dice acá sobre la diversificación y abastecimiento energético, porque eso da pie a que estos proyectos que son pues tan necesarios para el país y para, digamos, diversificar esa energía que requerimos a nivel nacional, pues de esa importancia. Entonces es algo muy importante aquí que esta ley le haya dado esa categoría de utilidad pública, que también le dé como esa fuerza para todos estos proyectos y que les permita pues actuar en las diferentes instancias, ya pues a nivel municipal, departamental, ya ante instancias jurídicas, que es muy importante pues que lo tengan en cuenta, pues cuál es la relevancia en la utilidad pública, que prácticamente es un interés general sobre el particular, que es lo que pues prácticamente nos señala el artículo 58. Ok, perfecto. De la Constitución Política. Y entonces cuando decimos que, tú nos has dicho, cuando hablamos de la utilidad pública de las fuentes no convencionales de energía renovable en Colombia, pues eso establece pues prioridad, ¿no? Para el desarrollo de estos proyectos en Colombia, y le da una prioridad respecto de otras actividades, ¿no? No vamos a entrar en el tema de cómo se administra cuando tenemos conflicto con otras actividades que son de consideradas de utilidad pública, eso lo podremos ver en otro webinar. Pero me gustaría, en conexión con este tema, si aterrizamos, si nos vamos un poco más entonces a lo rural, y quisiera que nos transmitieras cómo se define la propiedad de lo rural, o más bien de la propiedad del suelo en lo rural, acorde como todo este marco jurídico que tenemos en Colombia bien particular. Pues sí, en Colombia tenemos un marco jurídico que esto pues también va, o sea, desprendido desde la Constitución Política, que permite y que digamos que se da, digamos que se respeta la propiedad privada. En Colombia empezó ya a surgir la ley 160 del 94, que pues digamos que fue ese primer acercamiento después de la Constitución Política a establecer ciertos como
parámetros. Dentro de esos parámetros está el artículo 48, pues que ha sido de desarrollo jurisprudencial, ha sido analizado, ha sido de mucho debate, y digamos que este artículo lo que nos dice es que la forma como se acredita propiedad privada en suelo rural es demostrando un título originario. Este título originario es el que ha sido expedido por las entidades, ya sean como el INCODER, el INCORA o la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que en su momento tenían, digamos, como esa facultad para poder, digamos, otorgar ese derecho sobre predios baldíos, los predios baldíos que, pues, digamos, que pertenecen a la nación, que carecen de titularidad, que carecen también de una historia de tradición. El segundo punto, y esto digamos que es un hito muy importante en la legislación colombiana, y es una fórmula transaccional. ¿En qué consiste esa fórmula transaccional? Es prácticamente una concesión que quiso dar el legislador hacia, digamos, la propiedad rural para demostrar esa propiedad privada. Entonces, lo que nos dicen, si usted me logra demostrar que tiene una tradición anterior al 5 de agosto de 1974, y pues que efectivamente pues esté registrada en los libros que maneja la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pues de los diferentes municipios, círculos pues registrales, pues se le va a dar ese aval. Entonces, digamos que en esto se diferencia porque no es lo cotidiano, digamos, no es esa teoría civilista que siempre conocemos sobre título y modo, sino que aquí hay que ir un poco más allá, es mirar esa cadena traslaticia anterior al año 74, verificar que tenga unos asientos registrales que permitan denotar que pues existe esa propiedad privada. Esto ha sido de bastante debate, esto ha sido desarrollado vía jurisprudencia, se han dado conceptos sobre qué es un predio baldío, también sobre los predios fiscales patrimoniales, que pues digamos que esto es bastante extenso, y sobre la propiedad privada. Entonces, esto ha sido desarrollado, pues, digamos, por dos sentencias que son hito aquí, que es la T488 del 2014, que casualmente tiene la misma, pues, vigencia de esta ley que hoy nos converge, y también la reciente, que es muy reciente, que es una sentencia de unificación, que es la 288 del 2022, que ha dado ciertas claridades, también se ha apreciado para muchos debates. Esto está en construcción, esto es algo que está todavía en mucho debate, pero digamos que hay ciertas ya claridades y cierto, pues digamos, directrices de cómo analizar la tradición y la propiedad en suelo rural. Ok, de acuerdo. Yo creo que, y ya como quiero entrar en un tema de la debida diligencia, ¿cierto? Para también ya conectarlo con el eje de los otros temas que queremos darle la palabra a Luis Fernando y a Luis Bustos. Digamos, muy brevemente, Ana María, ¿qué es lo relevante que debe tener en cuenta un inversionista a la hora o para tener la claridad jurídica o respecto de la naturaleza jurídica de un predio para hacer un proyecto de energía renovable, enfocándolo desde la parte del suelo rural y después ya nos vamos un poco también al eje de las comunidades? Claro, es muy importante, o sea, primero es detectar, o sea, con estos criterios que ya les he mencionado sobre cómo demostrar esa propiedad privada, es hacer ese estudio riguroso, y no es cualquier estudio, no es llegar y mirar un folio que, perdón, pues por decirlo así coloquialmente, pero tengo una escritura del año 80, es mirar si esa escritura tiene un antecedente registral, si realmente cumple con esos criterios del artículo 48, o sea, es un estudio minucioso que pues hay que hacerlo de manera pues muy consciente, de manera detallada. Nosotros digamos que nos hemos encontrado, por lo menos en mi vida profesional me he encontrado con muchas situaciones que aparentemente son predios de naturaleza privada, pero hemos en diferentes estudios encontrado que no es así. Y esto pues sí es un riesgo muy grande,
para pues, los inversionistas. De acuerdo. Luis Fernando, en este tema de la debida diligencia, bueno, quisiera primero irnos un poco como a desagregar el concepto de participación de las comunidades. Haciendo como una conexión con la ley 1715, ¿cómo es el derecho de participación de las comunidades en este marco normativo? Perfecto. Bueno, son varias ideas para desarrollar. En principio pensaría uno que la ley 1715 del 2014, por no tener ninguna disposición que haga alusión al aspecto participación, implicaría entonces que esta ley en nada tiene que ver con ello. Y es que si ustedes hacen el ejercicio de revisar, buscar la palabra participación, pues no la van a encontrar en lo que refiere a asuntos sociales. Por supuesto que la palabra participar está allí presente, pero no en el contexto de vincularse con los fenómenos territoriales para el éxito de los proyectos y su permanencia en el tiempo y su vocación de éxito. Pero no por ello significa que esa ley no tenga ningún vínculo con el elemento participación. Es más, en mi criterio, gracias a la ley, al día de hoy, 10 años después, tenemos una nueva rama del derecho que muy poco se habla de ella, pero pues tiene una trascendencia definitiva, sustancial para el éxito de los proyectos, que es la abogacía del relacionamiento social, entendiendo que el impulso que dio esta ley a los proyectos de energías renovables y el boom de desarrollo de esos proyectos, que terminó por abarcar grandes áreas de territorio a lo largo de la geografía nacional, pues demandó la necesidad de empezar a interactuar con comunidades. Ahora, dio inicio a esa nueva rama del derecho. La pregunta es, ¿se está haciendo de la manera correcta? Pues si de pronto más adelante me das oportunidad de volver sobre ello para poder tocar otros puntos, pues en mi criterio no, por el enfoque con el cual se debe ejecutar la participación. Pero digamos que desde el 2014 la participación empieza a tomar un arraigo especial en el contexto colombiano gracias al impulso a este tipo de proyectos. Ahora, lo seguimos viendo a propósito pues, de estas dos nuevas resoluciones que expide este año el gobierno y el decreto 2236 expedido el año pasado, que lo que hacen es dar impulso a las comunidades energéticas. Entonces, la idea general es la participación se vincula de manera directa en la ley 1715 y por supuesto que tiene una incidencia completamente trascendente para su aplicación y por supuesto pues para el éxito de los proyectos de energías renovables. Me gustó mucho esa conexión que hiciste entre el tema de participación ciudadana, comunidades energéticas, y ahora te voy a poner como un ingrediente adicional. Quiero conectar comunidades energéticas con consulta previa, porque obviamente es inevitable pues, hacerte una referencia al tema de consulta previa. ¿Cómo es el impacto que pueda tener el derecho fundamental de la consulta previa al desarrollo de las comunidades energéticas en Colombia? Vale, entonces vuelvo al punto, me das la oportunidad de volver al punto sobre el cual quería llegar. Entonces, en el 2014 empezamos a participar con comunidades, a acercarnos al territorio, pero creíamos que en ese momento la participación era solamente un requisito en términos de brindar información a las comunidades. Pero producto de las decisiones judiciales, hoy día nos hemos dado cuenta que es mucho más que eso, e inclusive es mucho más que lo que la norma ambiental señala en términos de incidir por parte de esas comunidades, todavía no hablamos de comunidades étnicas, en términos de incidir en la toma de una decisión que posiblemente puede afectar a una comunidad.
pero las decisiones judiciales lo que han hecho ha sido orientar y fortalecer esta nueva rama del derecho, abogacía del licenciamiento social, abogacía de la consulta previa, abogacía del relacionamiento comunitario, entendiendo que el simple contacto o el suministro de información es absolutamente insuficiente si ese relacionamiento no se traduce involucrando elementos de debida diligencia en momentos inclusive anteriores a la estructuración del proyecto, porque la participación por sí sola no basta y al contrario, la participación por sí sola no garantiza que a la postre no haya riesgo jurídico expresado o manifestado en decisiones judiciales cuyos remedios judiciales pues sean severos que terminen por suspender proyectos una vez estén licenciados en operación. Entonces, este concepto de abogacía, relacionamiento social estratégico, acercamiento previo, debida diligencia, pues tiene que estar acompañado por el elemento de garantizarle al proyecto la estabilidad jurídica a la postre, pues sabiendo gestionar desde la perspectiva jurídica todo aquello que más adelante puede ser objeto de debate jurídico. Luego, no solamente es participar en el territorio a la manera tradicional de conversar, sino que esto tiene, pues, debe tener una estrategia mucho más jurídica, mucho más soportada en lo técnico que la simple participación. Entonces, entrando en materia de consulta previa, pues cuando yo era director y hoy día sé que es igual, pues el principal cliente de la autoridad de consulta previa pues era este sector. Y desde las sentencias en materia de consulta previa, pues estamos viendo de reglas en materia de consulta previa que están involucrando el concepto de debida diligencia al cual hoy día los promotores, desarrolladores de proyectos definitivamente no le pueden hacer el quite porque ya son regla de la jurisprudencia que hay que dar cumplimiento. Miren lo interesante de la ley 1715. Hasta hace poco, diría yo, con la llegada de este gobierno, de este nuevo gobierno, pues entendíamos que era una ley que impulsaba este tipo de proyectos de energías renovables para ser desarrollados en los territorios. Pero con el concepto de comunidades energéticas, miren cómo empieza a complicarse la cosa. Comunidades que antes eran receptoras de posibles impactos, hoy día pasan a ser formadoras de impactos. Entonces, esas lógicas que desarrollaron las reglas de la consulta previa desde la perspectiva empresarial, es decir, seamos severos en la consulta previa y en las reglas que en la jurisprudencia ha formado, porque esto ha sido una relación de empresa entrando al territorio a impactar comunidades. Ahora, miren esto cómo se empieza a invertir. Es comunidades impactando comunidades. Entonces, vienen preguntas de segundo orden. ¿Es la oportunidad perfecta para que las instancias de participación tengan un matiz distinto dada esta nueva realidad? En el marco de la consulta previa tendríamos que tener una consulta previa diferencial sobre la base que ahora las comunidades van a ser verdaderos no, van a tener una perspectiva empresarial, pero no podrá tener la misma lógica de barrera regulatoria o de barrera de acceso con la que se han ido construyendo la consulta previa, porque se trata de impulsar este tipo de energías para el beneficio de comunidades, llamémosla de alguna naturaleza, vulnerables. Entonces vamos a seguir planteando el mismo tipo de barreras a quienes se pretende impulsar. Entonces, aquí hay una oportunidad de revisar ese nuevo cambio, o ese cambio que se viene a dar, por supuesto, desde la expedición de la ley, pero que se viene a expresar de mayor manera con la llegada de este gobierno,
y al menos en lo discursivo del apoyo hacia este tipo de energías, lo que involucra comunidades energéticas. Ayer veía, hay más de 18.000 comunidades energéticas a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y entonces todas ellas, cuando desarrollen sus proyectos, pues se van a volver agentes que impactan el territorio. Entonces, pues aquí podríamos seguir profundizando, pero dejo planteada la idea general. Perfecto, no. Vuelvo contigo ahora más adelante y conectado con esto que comentaba, que nos mencionabas, de, de ese rol, ¿no? También de esa abogacía de la participación, creo que encaja perfecto con un tema que quiero tratar con Luis Bustos, y es el tema de cuáles son como las estrategias que podríamos seguir por parte de las empresas y por parte del Estado para mejorar todo el tema de la implementación de los proyectos con fuentes no convencionales de energía renovable. Claro, desde una perspectiva de ASG. Yo creo que primero explícanos este concepto de ASG y después aterrizamos un poco a este tema de las estrategias. Listo, claro. Primero quiero asegurarme que me escuchan, ¿sí? ¿Escuchan? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, Juanita, pues sí, gracias por las dos preguntas. Entonces, yo creo que la primera gran duda que tienen las empresas es si estos aspectos relacionados con ASG o RSE, si aportan o no aportan, ¿cierto? Es como la gran duda de donde uno arranca. Ya había un trasegar y un camino y en el cual, y pues yo soy un convencido, que no son una pérdida de tiempo, que bien usados fortalecen la actividad de la empresa, que agregan valor al buen nombre de la empresa que después se ve retribuido digamos, en su crecimiento económico, que garantizan la sostenibilidad de su inversión a futuro y definitivamente, digamos, que también ayudan a generar un vínculo con el territorio que al final se ve reflejado en la famosa palabra que menciona el doctor Amílcar en su intervención de ayer y que la lleva a todos los espacios en donde está, de la licencia social para operar, ¿no? Entendió más como una realidad y no como algo tan etéreo. Entonces arranquemos por ahí. Pero ¿por qué hago esta afirmación? Porque, pues, dentro de toda esta lógica de SG y RC, he decidido irme directamente, enfocarme a la parte de estándares, ¿no? Digamos, es donde encuentro esa mayor riqueza para demostrar por qué de mi afirmación, la que acabo de dar, de que esto sí sirve. Y pues en esta lógica, y pues también entendiendo pues la variedad de público que tenemos hoy, pues hay que tener claro que partimos de estos conceptos desde la voluntariedad, ¿no? Que aquí no estamos hablando de una normatividad, ¿no? Que es propia del hard law, sino esto viene desde el derecho blando, ¿no? Y digamos que es una forma de que voluntariamente nos vinculemos al mismo. Entonces, ¿y aplica a quiénes? A todos los actores que están cerca a este tipo de industria, desde los instaladores hasta los manufactureros, hasta los agentes del mercado, hasta los inversores, hasta los usuarios, hasta los creadores de política, hasta las mismas comunidades, bueno, vincula a varios de estos actores. Ahora, si nos vamos hacia este tipo de estándares y guidelines enfocados al sector de energía, hay unos más tradicionales, hay otros que están muy enfocados al sector. Yo creo que todo el mundo ha escuchado de los ISO, y hay unos ISO que son hito en esto, como el 9001, el 14001, el 50001, que trabajan temas como antisoborno, temas ambientales en general. Pero también hay que ponerle atención a los creados por la Comisión Electrotécnica Internacional, que es el CEI, ¿cierto? O IEC, en inglés, ¿no? Y también vale la pena observar lo que está haciendo la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, al respecto de estándares, ¿cierto? Y estos estándares entendidos al final como esa manera de poderse aproximar de manera adecuada desde la experiencia y desde el expertise de estas entidades, ¿cierto? A estos retos que presenta el sector. Ahora, también hay otros muy importantes, porque pues, seguramente deben estar diciendo, bueno, ¿y dónde está la OCDE, las directrices de la OCDE? Ahí están, también. También están las propias y las relacionadas con Pacto Global, todo lo que viene por financiación, que son los Equator Principles, y todo lo que viene desde el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente,
existen, están ahí, y aunque aplican a varios sectores, ¿cierto? Pues digamos que también hay que mencionar y hay que tenerlas en cuenta. Yo diría, y lo que traigo específicamente para esta respuesta, Juanita, son dos estándares que sí creo que generan un reto adicional a la hora de hablar de estos objetivos que nos planteaba la 1715. El primero son los certificados que garantizan el origen de las energías renovables, ¿cierto? Que hacen un ejercicio muy parecido al Kimberley Process, y yo creo que los que han estado vinculados o cercanos al sector minero, al sector de los hidrocarburos inclusive, pues conocen el Kimberley, pero los que no, pues quiero que se imaginen, pónganse esta película de Diamantes de Sangre con Leonardo DiCaprio, ¿no? Que en los últimos 5 minutos de la película se vuelve texto y explican cómo al final el origen de donde vienen los diamantes, y que sean diamantes que vengan de territorios que no vienen en conflicto, le generan un valor agregado al producto final. Y en este caso, en estos certificados que garantizan el origen de las energías renovables, pues le van a agregar un valor agregado a estas energías. De esto hay un desarrollo grande que quiero destacar y quiero traer pues a todos los asistentes, que es esas pruebas de electricidad, que esa electricidad es producida a partir de fuentes renovables, realmente. Y se puede vender junto a la electricidad o por separado. Entonces ustedes ahí ya empiezan a ver ese vínculo que existe pues con todos los mercados que existen, inclusive de bonos de carbono. Existen estos certificados como el GO, que viene de la Unión Europea, el REC, que es de los Estados, pues, de Norteamérica, no porque son los Estados Unidos, y el IREC, que va, digamos, a otras regiones del mundo, ¿no? Que no tienen, pues, que son aparte de estos dos que mencioné. También hay unos locales, hay uno especial para México, hay uno especial para Australia, el de México se llama el CEL, el de Australia se llama el LGC, y en últimas, lo que están haciendo, y lo sobresimplifico, dado el tiempo, es que evitan el greenwashing. Y para los que no estén relacionados con el greenwashing, no el concepto, es como se ha hecho un frontline de que todos somos muy verdes y todos acatamos las normas ambientales y todos estamos en las empresas y la industria están en pro de esa forma de sostenibilidad para el mundo, para reducir los gases de efecto invernadero, pero en la realidad sí efectivamente se están utilizando este tipo de herramientas sin realmente lograr los objetivos de protección del medio ambiente. Entonces evita el greenwashing. Si se dan cuenta, hay una serie de beneficios para la misma empresa a la hora de acatar este mismo. Y el segundo, muy cortico, bonita, porque sé que quieres abordar varias temáticas en esta propuesta, es estos retos que existen relacionados con la debida diligencia para derechos humanos en la explotación de recursos naturales o en el uso de recursos, explotación sin uso. Y ahí notaba que en la primera pregunta que trabajabas de este panel hablabas de la debida diligencia como la conocemos los abogados, los que hemos trabajado en esta implementación de proyectos o de traer inversión extranjera, que yo la entiendo como una foto. Realmente es esa fotografía, esa radiografía que se le entrega al cliente a la hora de cómo está el proyecto en términos, bueno, en varios frentes, entre esos pues destacados el tema de tierras en la primera parte del panel. Mientras que la debida diligencia en derechos humanos es como una película, se va moviendo a través del tiempo y en últimas la empresa va a tener que estar activamente atendiendo la misma. Eso es todo un reto. Existen varios estándares que recogen el mismo, ¿no? De Naciones Unidas, tienen una base obviamente en los de John Ruggie, derecho en empresas y derechos humanos, pero pues hasta ahí sonaba muy interesante, bueno, sigue sonando muy interesante, hasta que en el 2023, y les quiero mostrar cómo realmente estas iniciativas pasan a ser inclusive más vinculantes para las empresas, con la Directiva de Sostenibilidad Empresarial y Debida Diligencia de la Unión Europea, que tiene una referencia desde el 2017, pero que no le habían puesto dientes. Existía, pero no tenía dientes. Con esta nueva directiva del 23, que salió hace unos pocos meses, implementa unas normas para las empresas que tienen base en Europa sobre la exigencia, ¿cierto? No solo a las mismas empresas, y aquí viene lo importante del asunto, sino que también a sus cadenas de suministro sobre su impacto ambiental, su gestión del riesgo y todo lo relacionado a derechos humanos de empresas, ambiente, operaciones, no solo a ellos, sino a sus filiales, sostenibilidad,
Y en consecuencia, inclusive ya le pone dientes, impone sanciones, multas y órdenes de cumplimiento. Hay un plazo que se le da a las empresas europeas para adaptarse, que no es muy largo, es de 2 años, ¿cierto? Para llegar a hacerlo obligatorio, Biden. Y que inclusive a la hora de ya estar hablando del momento que entre en vigor, va a estar hablando de una lógica de responsabilidad civil por los Estados miembros si no acatan esta directriz. Y al final, entonces, yo sé que todos los que nos están escuchando están comenzando a pensar, bueno, yo puedo llegar a ser una cadena de suministro de una filial de una empresa europea. Es una pregunta que tengo que hacer. Y entonces en 2 años nos van a imponer y nos van a comenzar a meter una presión sobre aplicar la debida diligencia de derechos humanos a nuestra empresa. Es muy plausible, es probable. Y si se dan cuenta, no ha pasado nada y no se está hablando de una ley que esté en el marco colombiano, pero pues mire que desde afuera se está haciendo esta presión. Ahora, desde el marco regulatorio colombiano también existe esta presión, ya que, por lo menos en el sector minero, se ha venido pensando en incluir una norma que hace exigible la debida diligencia en derechos humanos para este tipo de empresas. Y hay algo que yo diría como primer aprendizaje que hay que tener en cuenta. Y es que definitivamente es bueno que el sector eléctrico tenga sus ojos puestos en qué está sucediendo en el sector minero, en el sector de los hidrocarburos, porque usualmente la tendencia ha sido que ese tipo de exigencias han venido iniciando desde el sector minero, como pasó con los temas de coordinación y concurrencia, como lo que ha sucedido con los temas propios de la consulta previa, como lo mencionaba Luis Fernando, y ahora venimos con este movimiento hacia la debida. ¿Qué aporta a las empresas? Que se aclimaten rápido a este tema de diligencia en derechos humanos, que la debida diligencia en derechos humanos no es una cosa que se construye de la noche a la mañana, sino que realmente a la hora de demostrar y a la hora que lo hacen exigible, usted tiene que mostrar un adecuado desarrollo en el tiempo, ¿cierto?, de la transformación que viene haciendo su proyecto compaginado. Es decir, cómo su proyecto en clave de derechos humanos ha venido transformando el tejido social y pues lo que sucede en el territorio. Lo dejo ahí, Juanita. Okay. Juanita, ¿quieres que es más largo, pase a la segunda parte o más bien? No, ven, quisiera hacer como una reflexión primero sobre, porque nos has dicho He temas hablado varios mucho, que mejor que hable otro. no, no, nos has comentado temas que la verdad conectan muy bien, pues, y nos abren luces y nos generan advertencias, ¿no? Respecto de lo que se viene, para adicionar un poco a los retos que ya tenemos. Cuando quería conectar contigo en el concepto de ASG, pues que ahí sí, bueno, tú eres el experto, pero pues entiendo es ambiente, sociedad y gobierno corporativo, y nos introdujiste este concepto de la debida diligencia en derechos humanos, pues automáticamente, claro, y tú lo contrastabas con el concepto de debida diligencia que hacemos tradicionalmente desde una perspectiva pues corporativa, predial, ambiental, de comunidades, que es como una fotografía en determinado momento, pero claro, cuando mencionas este tema que ya está en el contexto internacional de debida diligencia de derechos humanos, veo que va a ser como una obligación durante la vida útil de todo proyecto, de auditoría y de verificación de unos estándares, ¿no? La incorporación de unos estándares que van a tener que adoptar las empresas o también de pronto exigencias también estatales, ¿no? Para todo este tema de la debida diligencia en derechos humanos. Entonces, bueno, no sé si querías ahí complementar No, algo es puntual correcto. sobre ese tema. Creo que hiciste una descripción, no quise ahondar en eso, hiciste una descripción muy clara. Yo creo que lo de la foto y la película deja es una representación gráfica de lo que va a suceder y lo que está sucediendo y cómo es diferente, y que realmente es un instrumento totalmente diferente a lo que teníamos y utilizábamos y entendíamos como debida diligencia a la hora de adquirir un proyecto, hacer una inversión. Ahora, lo que sí quiero agregar, no lo dije porque pues más comparto la respuesta, es que sí es importante que a la hora de hacer obligatoria la debida diligencia de derechos humanos por parte del Estado, sí se haga una norma bien desarrollada. ¿A qué me refiero una norma bien desarrollada? Que no quede como en un artículo o al final de una resolución que diga todas las empresas tienen que cumplir con la obligación de llevar una debida diligencia en derechos humanos. Eso no le sirve a nadie. Realmente, si van a traer esto como una obligación, hay que identificar quién va a ser el órgano y la entidad responsable del seguimiento.
porque eso no es fácil. Va a ser, no sé, el Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? El Ministerio de Minas y Energía, va a ser un órgano de control, que va a haber un organismo diferenciado, y el dinero, porque no es fácil hacer este seguimiento. Imagínense una persona que, como bien lo decía ahorita, esto está en movimiento todos los días, tiene que ir a hacer tiene que ser una entidad o un órgano con un presupuesto fuerte, porque tiene que ir a regiones, tiene que estar ahí en todo el momento. Y obviamente lo que rogaríamos, y ojalá sucediera, es que si llega a aparecer, que se haga una diferenciación de cuáles son las empresas que estarían involucradas, por tipo de actividad, por escala de la empresa, por ingreso, por número de empleados, por región, porque notoriamente traer estas obligaciones a las empresas no es fácil y es diferenciado dependiendo de este tipo de criterios. En últimas, y obviamente un periodo de transición. Si en Europa dieron 2 años, Europa, y es Europa, y pensemos este tema en clave de derechos humanos, ¿cuánto necesitaríamos para lograr hacer? Entonces, el llamado al sector eléctrico y bueno, de la energía es hacer presencia y tener una voz en esta construcción del tema de vida, diligencia y derechos humanos. Ok, listo. Ahora quisiera conectar con Ana. Digamos, hemos hecho como una referencia sobre, bueno, el diagnóstico y como las nociones generales de qué temas pues estamos experimentando actualmente desde el territorio y lo social y lo rural. Pero, ¿tú qué crees, digamos, como para irnos a un escenario más propositivo? ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, las estrategias que podríamos implementar desde la perspectiva estatal o desde las empresas para mejorar la relación con todos estos actores y lograr pues la incorporación de las energías renovables en Colombia? Pues mira que hace falta, digamos, como mucha más capacitación, sobre todo, digamos, que a las oficinas de planeación del territorio. Yo me he encontrado casos bastante particulares, por ejemplo, que en suelos, por ejemplo, está con restricciones, prohibiciones, construcciones de subestaciones. Lo he visto. Incluso modifican, digamos, como POTs, los EOTs o los PBOTs, los estructuran para que no pasen los proyectos, y pues esto pues no debería ser así. Falta esa sensibilización, y pues que esto es, digamos, como para el bienestar de todos. También hacia los juzgados, desafortunadamente hay un desconocimiento muy grande sobre este tema de legislación, la importancia de la utilidad pública de estos proyectos, el beneficio que le trae como tal digamos, a Colombia, a los sectores, y más en estos tiempos de escasez en el tema energético. Pues es muy importante que digamos, como que se apropien ya esa sensibilización y esa apropiación de estos temas. Eso hace mucho que, pues, digamos, que se retrasen mucho los proyectos, que no existe esa seguridad jurídica que necesitamos en territorio para que podamos tener esas plenas garantías de que estos proyectos, pues, digamos, pueden desarrollarse. Obviamente, pues, con el respeto pues de todos los derechos de las comunidades, porque ellos tienen derechos pues a sus indemnizaciones, a que también, digamos, haya un buen relacionamiento el propietario-proyecto. O sea, es muy importante como tal esa sensibilización de las autoridades municipales, pues que no sean una piedra de tropiezo, sino pues que sean unos aliados muy importantes para el desarrollo pues de sus municipios, de los departamentos a nivel nacional. De acuerdo, gracias. Porque además lo escuchábamos en el panel anterior, donde una de las panelistas nos decía que una corporación ambiental le cuestionaba de por qué la UTME había asignado conexión para algunos proyectos sin haber considerado como la perspectiva ambiental. Entonces creo que lo que tú nos comentas sobre ese llamado de pronto desde lo rural y de la institucionalidad, las autoridades, bueno, podemos mejorar. Ahora, Luis Fernando, me gustaría darte ahora sí también la palabra
para que nos compartas desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué debemos mejorar? ¿Qué pasos adelante debemos y qué mecanismos, herramientas debemos implementar para lograr las renovables en Colombia? Perdón. Bueno, mira, para conectar con debida diligencia, la debida diligencia hoy día no es una carga que se impone a los desarrolladores de un proyecto de esta naturaleza. Al contrario, es una oportunidad para ellos en términos de construir la defensa jurídica que más adelante van a necesitar cuando el relacionamiento social se quebrante, porque va a ocurrir. ¿Y por qué va a ocurrir? Porque se trata de relaciones interculturales, relaciones interpersonales humanas que están expuestas a todo tipo de fenómenos que produzcan ese rompimiento. Luego, como ya conocemos la línea de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que está diciendo que aquello que tanto incomoda a los jueces es no haber garantizado participación en término abstracto, pues a sabiendas de esto, cuando garantizas debida diligencia, lo que estás es construyendo la evidencia o el material probatorio suficiente para acreditar ante los jueces en sede de tutela que no solamente has cumplido, sino que además has dado garantía de ese derecho constitucional a la participación, pues brindando la oportunidad a las comunidades desde etapas muy iniciales. Eso es lo primero. Lo segundo, a tu pregunta de qué desafíos o hacia dónde nos estamos orientando. Entonces, pues yo sí quiero no salirme del punto sobre el cual estoy tanto haciendo hincapié, y es que el diálogo hoy por hoy, pues tiene que estar orientado a un resultado, y ese resultado tiene que ver con el hecho, como lo estoy diciendo, de blindar los proyectos, y eso lo que demanda es, además de la presencia de profesionales de ciencias como la antropología, el trabajo social o la psicología, pues a ese diálogo hay que acompañarlo con argumentos o información de naturaleza técnica, porque hoy día el relacionamiento social se volvió sofisticado, estructurado, se volvió técnico, se volvió muy debatido. ¿Por qué? Porque las comunidades étnicas y no étnicas pues tienen a la mano la posibilidad de entrar a herramientas tecnológicas, pero también tienen miembros de sus grupos con muy alta calificación y formación académica que los apoyan. Entonces, hoy día ese relacionamiento se volvió una instancia, un espacio de debates jurídicos y técnicos muy álgidos que requieren pues un soporte que esté a la altura, sabiendo conducir con inteligencia y con estrategia pues ese deber de debida diligencia, pero también sabiéndolo orientar para cuando esa relación social que de golpe hoy es buena, pero seguramente el día de mañana por algún factor endógeno o exógeno resulte por romperse. Ahora, ya lo vimos en las intervenciones de horas pasadas, y es que el relacionamiento en sentido abstracto, ahora llámese consulta previa o llámese aplicación de normas de ESG, no conducen a absolutamente nada, o al menos dejan la mesa cojeando si esto no tiene el suficiente acompañamiento institucional que le dé sustento, porque en principio las comunidades se cargan en términos de exigir participación frente a lo que el ojo humano ve como más próximo, que es el proyecto.
pero cuando ya estamos dialogando con las comunidades, viene una serie de necesidades que ellos expresan y ponen sobre la mesa que no se asocian al proyecto, que no tienen una corresponsabilidad, vínculo o proporcionalidad con el proyecto, sino que son de resorte de otro tipo de responsabilidades estatales, institucionales, que terminan siendo de la responsabilidad del promotor o el ejecutor de ese proyecto. Por eso es que, así como ya lo hemos visto en términos de consulta previa, pues también lo vemos en términos de la participación que también se ve en el licenciamiento ambiental. Debemos seguir dejando al frente de la situación al desarrollador o ejecutor del proyecto, o el cambio institucional debe orientarse a que quien se hace responsable de ese diálogo es el Estado, por supuesto que con el acompañamiento del ejecutor del proyecto, obra o actividad. Entonces, aquí hay preguntas de mucho más calado, porque lo cierto es que hoy día parte de ese fraccionamiento que estamos viendo, al menos en La Guajira, en mi criterio, viene de esa gran falla estructural de haber dejado a los desarrolladores y a ejecutores de proyectos responder por la participación de manera personal, individual, y el Estado, a través de sus instituciones, no haber tenido un rol más activo sobre la base que esas necesidades que se le vienen a endilgar al privado o al ejecutor del proyecto, pues per se no vienen de una actividad privada, sino que vienen de vacíos u olvidos institucionales de mucho tiempo atrás. Y si a esto le sumamos la dificultad de que lamentablemente el dinero se volvió un vehículo de conversación, pues esto es apague y vámonos. Por eso hay que recuperar la idea muy al estilo, o muy al estilo no, muy siguiendo las disposiciones del convenio 169 en materia de consulta previa. La consulta previa es una responsabilidad de los gobiernos. Y la OIT, hablando de consulta previa, ya empieza a abordar la consulta previa y a emitir una serie de recomendaciones con perspectiva empresarial, porque es que se nos olvidó, hablando de consulta previa, que se nos olvidó o nos hicieron creer que la consulta previa es una institución jurídica de propiedad de sus destinatarios, es decir, de los pueblos étnicos y originarios. Y eso no es cierto, porque el convenio 169 tiene en su configuración, en su definición, tuvo una participación tripartita de estados, comunidades y empresas. Luego, no hay que olvidar que también la perspectiva empresarial, aun cuando pareciera que no, está presente, está inmersa en las disposiciones del convenio 169, y hay que rescatar la idea de que en un primer momento la responsabilidad es de los estados, desde luego con el acompañamiento de quien va a llevar una actividad al territorio para que soporte esa gestión en términos de participación por parte del Estado. Gracias, Luis Fernando. Nos toca ir ya entrando en fase final de cierre de nuestro panel, pero quisiera conectar con lo que acabas de mencionar, Luis Fernando, para preguntarle a Luis Bustos de una manera no crítica, sino propositiva, o sea, ¿qué podríamos incorporar? Porque pues al final, ¿cierto? Durante estos 10 años, yo creo que, y por eso no quisimos como ahondar tanto en ese tema, porque yo creo que el diagnóstico de lo que ha pasado, bien o mal, lo tenemos, ¿no? Si nos vamos a Guajira, tenemos muchos miles de megas que no han logrado entrar en operación por diversas circunstancias, atrasos tanto en los proyectos como en las líneas de transmisión, por el factor social. Pero quiero conectarlos con la empresa, ¿no? Que es un poco, digamos, el enfoque que quiero tratar con Luis Bustos, y también ya cerrando, nos toca una intervención muy breve, es qué podemos cambiar desde las empresas en la aproximación con las comunidades para que los proyectos se vuelvan una realidad. Bueno, Juanita, ahí para no echarle, hacer más sobre
hacer más sobre diagnósticos, como me lo pides, entonces voy a ir muy rápido porque sí, efectivamente. Y yo arrancaría por decirte, como arranqué la anterior pregunta, ¿es suficiente con la aproximación de ASG y de RC para superar las barreras que actualmente tenemos? Ejemplo, en la Guajira, ahí sí mi respuesta, como la anterior fue sí, esta sería no. Solita la empresa no lo logra y el sector no lo logra solito. Realmente esto atraviesa por un macroproyecto nacional. La transición energética habla de transformación productiva, como lo decía el doctor Amílcar ayer, y transformar productivamente este país que vive a punta de carbón y petróleo no es fácil. Y realmente, si a eso le mezclan también el tema de justicia energética, hay inclusive autores que hablan que eso cambia el contrato social como tal. Entonces, realmente una empresa, una sola empresa o inclusive todo el gremio no lo logra solo. Hay que hacer una aproximación realmente un poco más sofisticada que involucre comunidades, empresas y gobierno. Y te voy a decir muy rápidamente, pues, mi opinión sobre dónde estaría el aporte de cada uno de estos tres ejes. En cuanto a las comunidades, Luis Fernando ya lo mencionaba un poco, ellos tienen derechos y las comunidades, los pueblos tienen derechos, que creo que es la palabra correcta, pero también tienen deberes, y principalmente en el tema de representación. Asistíamos a un evento en el que un profesor que se llama Willy Guerra, que conoce muy bien La Guajira, Guayú, él, decía que la representatividad y el liderazgo en algunos de los Guayú se ve afectado cuando una mujer nota que vienen tiempos difíciles, guarda a los hombres para, no sé, recargarlos de energía de alguna manera, y ella asume el liderazgo. Dime cómo hace una empresa para darse cuenta de ese cambio de representatividad. Entonces, yo no sé si es que tenemos unos instrumentos poco sensibles, pero también necesitamos un aporte de los mismos Guayú, en este caso hablando de La Guajira, para que nos ayuden a saber que esa representatividad, como la tenemos estructurada ahorita, no sirve o no representa a nadie dentro de sus grupos, pero sí no necesitamos eso. También necesitamos, muy importante, que tengamos, hay que entender que la Corte Constitucional, y también Luis Fernando lo mencionaba, habla de una participación efectiva. Y una participación efectiva no es decirle sí a todo lo que quieren las comunidades o estos pueblos, sino es escucharlos efectivamente, pero de alguna manera entregar una respuesta por parte del Estado, ¿cierto? Que sea sustentada de por qué sí o por qué no, pero existe el por qué no, ¿cierto? Y no entender que dentro de la democracia participativa hay que decirle sí a absolutamente todo, ¿no? Eso pasa por muchas aristas y más cuando hablamos de consulta previa, pero pues no quiero profundizar ahí por el tiempo. En cuanto a las empresas, miren, yo hay que decirlo, o sea, la primera, hubo cierta arrogancia del sector eléctrico frente a la experiencia que teníamos en minería y hidrocarburos, no se tuvo en cuenta, porque en ese momento era la niña bonita del paseo, la niña verde, la que todo el mundo aceptaba, y esa primera aproximación tuvo errores. El ir al territorio, pues, hablando del 14, del 15, 2013 inclusive, tuvo sus errores. Dentro de estos errores, yo tengo que decir, es como estos permisos y autorizaciones ambientales, que ustedes lo saben más que yo, como en el decreto 1076 del 2015 se hablaba de inferior a 10 megavatios, superior a 10 megavatios, y como la estrategia, ¿cierto?, fue de ir a buscar permisos y autorizaciones y no presentarse y después comprar esos mismos proyectos o hacerse parte de esos proyectos y no mostrar, digamos, que eran las empresas grandes las que estaban detrás de los mismos. Ahí hubo un error que rompió el tejido social. Y reconstruir el tejido social es muy difícil, es muy difícil. Y digamos que eso se hubiera podido evitar si se hubiera puesto los ojos en las experiencias del sector minero. También yo siento que no se dimensionó los efectos de las líneas de transmisión, y eso le cae al gobierno y le cae a las empresas. Se pintaba como que los proyectos, pues obviamente tenían una afectación territorial mínima, cuando realmente, pues la afectación territorial, y más cuando hablamos de líneas de transmisión, pues ustedes lo saben más que cualquiera, es muy grande, ¿cierto? Y también tenemos que hablar de otro gran error, que yo creo que también lo tuvieron las empresas, y hay que reconocerlo, me da culpa, y es cuando se habló con las comunidades, nunca se entró a hablar de todo el tema
del mercado de bonos de carbono. Se hablaba del proyecto, se hablaba cómo se desarrolló. Y de hecho, esto fue una experiencia de primera mano, que inclusive la trabajamos con Juanita, en la que a las comunidades no se les decía que pues realmente usted estaba tramitando bonos de carbono y unos ingresos y una ganancia, ¿sí?, en el mercado europeo de bonos de carbono. O sea, cuando usted juega con cartas tapadas, pues también usted rompe esa confianza que hay y es un craso error. Ahora, no solo se quedan las empresas ni en las comunidades, también se queda en el gobierno. Reglas claras en términos de hoja de ruta para la transición. El doctor Amílcar lo decía ayer. Esta hoja de ruta está para comentarios desde agosto. Una cosa es que sea una hoja de ruta para comentarios y otra cosa es lo que realmente existe. Y con la dificultad que esa hoja de ruta fue creada por la anterior ministra y no por el actual ministro. Se puede cambiar. Toca aterrizar esa hoja de ruta al territorio, como también lo mencionaba el doctor Amílcar. Cuando se mezclan temas de justicia energética, eso es muy difícil, porque obviamente el término justicia es muy etéreo y necesitamos que en esa hoja de ruta nos den claridad sobre qué es la justicia energética interpretada por parte del ministerio, porque definitivamente, si ustedes miran cualquier post en Instagram o Facebook del ministerio, los reto a que lo abran en sus hogares en este momento, van a encontrar la palabra porque lo hacemos para lograr la justicia energética. ¿Pero qué es? Y eso nos lo tiene que dar la ruta. Y obviamente todo el tema del acompañamiento. Juanita, 2 segundos para contar. Hay países que han lograr esa integración de estos 3 factores. E inclusive en el caso del gobierno, han logrado imprimir predictibilidad, coordinación, rendición de cuentas y publicidad del impacto. Les recomiendo que revisen la iniciativa Fast 41 de los Estados Unidos como una plataforma única, que es un cuadro de control único en tiempo real de progreso del proyecto y de los proyectos. Y cada entidad federal, digamos, alimenta esta información y permite un mecanismo claro, no solo para las empresas y para la inversión, sino también para la rendición de cuentas de las comunidades, de la sociedad civil, digámoslo así. Pero para poder implementar un Fast 41 versión Colombia, que tendrá sus aristas, pues eso vale dinero. Y ahí es cuando tenemos que pensar que también necesitamos del apoyo internacional. O sea, si realmente necesitamos a las renovables para reducir los efectos del cambio climático, aquí es de esos puntos donde realmente hay que pasar el sombrero y ojalá pudiéramos implementar algo similar en Colombia, porque el dinero no creo que sean las empresas los que lo van a colocar, no creo que el Estado tenga suficiente dinero para hacer esto, y realmente ahí es donde necesitamos, es uno de los ejemplos donde se necesita el apoyo. Hay otros más que los dejo ahí, pero pues creo que ahí dejo claro algunas líneas. No, gracias, Luis. Toca hacer un doble clic en esto en otro panel de 2 horas. Ya vamos retrasados en tiempo, pero pues obviamente quiero darle la palabra a Luis y Ana para que cada uno en un minuto pues haga como alguna reflexión final de cierre. Si quieres, Luis Fernando, algo muy breve. No, a ver, yo creo que en la pregunta más fácil me pusiste a responder lo más difícil. Hay que prepararse, entender el contexto país en el que nos encontramos, entender las diferencias multiculturales a lo largo de la geografía nacional y también asesorarse en términos de blindar los proyectos, no para el cumplimiento del requisito, sino visto de largo plazo, cuando la avalancha de acciones judiciales se vengan en contra, la empresa tenga una preparación previa en términos de haber asegurado debida diligencia y garantía de participación. Eso no se está haciendo. De acuerdo. Gracias, Luis Fernando. Ana. Pues muy acorde a lo que dice Luis Fernando, sí. O sea, hay que prepararse mucho, hay que ser muy minuciosos, muy juiciosos, hay que ser muy conscientes del contexto en que estamos, de la historia de nuestro país. Tenemos pues dificultades históricas y que hay que contemplarlas. Aquí, digamos,
que hay que pues analizar, por ejemplo, el tema de restitución de tierras, el tema también de las comunidades étnicas, el tema también ambiental, de los parques nacionales, demás restricciones que tenemos. Tenemos muchas restricciones que tenemos que entrar a contemplar y que es importante colocarle la lupa, hacerle zoom, no ser como inmediatistas con lo que tenemos y pues ser muy rigurosos, porque eso nos permite el éxito en cada uno de los proyectos y pues obviamente tener pues todo muy ordenado, el tema probatorio, pues evidentemente eso es lo que nos dará como ese éxito para poder sacar los proyectos adelante. Y la transición energética. También. Vale, Ana, Luis Fernando, Luis Bustos, pues un honor haberlos tenido a ustedes en este panel. Muchas gracias por su participación. Nos despedimos y vamos a dar... chao. Muchas gracias. Vamos a